Jóvenes de segundo año, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase, nuestra primera clase ya del libro correspondiente al segundo bimestre. Vamos a enviarle las actividades. En realidad, miren, este curso en el colegio en presencial, en realidad era un curso taller en la que ustedes tenían que utilizar los medios que tenía el colegio para hacer periodismo, para hacer la radio escolar, para hacer una especie de hacer un pequeño escenario en la que habían dos compañeros que eran los narradores de noticias, que eran considerados periodistas, y habían otros dos que cumplían la función de reporteros. Entonces era una dinámica. En este caso no se va a poder, pero sí vas a poderla cumplir. ¿Sabes cómo? Claro, grabándote en video. Te voy a mandar yo después de esta explicación teórica, te voy a dejar dos enlaces. Necesito que observes bien los enlaces y que te guíes. No te pido que hagas lo mismo que está ahí, ojo, porque no es una realidad actual y no es ni siquiera de Perú, sino es un tipo de modelo para que tú te guíes de cómo vas a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a trabajar. Vamos a iniciar entonces. A ver. Iniciamos. El tema es lenguaje de periódico, radio y televisión. Sí, los tres son medios de comunicación. Los tres tienen los mismos objetivos, las mismas secciones y todo ello. ¿Tú crees que sí? A ver, los vamos a descubrir, ¿ya? Vamos a iniciar primero con el periódico. Te había mencionado yo una fecha, si mal no recuerdo del año pasado, que el término correcto no es periódico, es diario. ¿Por qué? Cuando tú hablas de un periódico, que es el caso de las revistas, por ejemplo, su nombre lo dice, periódico, sale periódicamente, es decir, sale a la semana, sale al mes. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es un periódico? El Comercio es un periódico que sale solo los domingos, por ejemplo. Y el resto, que sale todos los días, se llaman diarios. Pero como tú sabes que nuestra lengua se modifica según el uso que realizamos nosotros los seres humanos, la Real Academia Española ha decidido agregar ya no solamente el término diario, sino que ahora también vamos a poderle llamar periódico a ese artículo informativo. ¿Por qué? Porque como todo el mundo lo ha empezado a utilizar y le ha empezado a llamar periódico, entonces ya se hizo común, y así como la palabra causa, ahora periódico ya está dentro del diccionario de la Real Academia como significado de este documento informativo. ¿Listo? Entonces ahora sí le puedes llamar periódico y ahora sí no hay motivo para corregir. ¿Qué es el periódico? Es un medio de comunicación, sí, es un medio de comunicación escrita, valga recordar, es un medio de comunicación escrita, presenta divisiones por secciones según su objetivo y es un documento que se repite con frecuencia o intervalo, por eso te decía que recibe el nombre de diario. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, acá tenemos varias, entre las más serias y las más inclinadas a una corriente política determinada y otras entretenimiento que tienen mayor espectáculo, otras hablando específicamente de la parte económica. Entonces tenemos una variedad de periódicos en nuestro país. ¿Listo? Entonces no te olvides, es un medio de comunicación escrita. ¿Ya? Seguimos. De su lenguaje. El periódico está conformado por titulares que tienen que ser breves, interesantes y sobre todo tienen que impactar. Cuando has ido al mercado, has visto esas ofertas que lo ponen con letra grande. La idea es que tú mires y te dé curiosidad y vayas a preguntar. Ya, básicamente eso es lo que tiene que hacer. Hallar un título que vas a colocarlo con letra grande, que sería en este caso, por ejemplo,
Beneficios serán para los más pobres. Me interesa esto. Ah, compro el periódico porque me parece interesante. Perú espera definiciones. Ah, es un título que impacta y está con letra grande. También me interesa conocer de esta noticia. Entonces eso es lo que tienes tú que conseguir. ¿Y por qué te digo que tienes que conseguir? Porque tú vas a crear un periódico. Facilita, no te preocupes. Yo te voy a ayudar teóricamente y la práctica la vas a hacer tú. ¿Listo? Entonces son titulares breves, interesantes, que lo que buscan es impactar. Son textos claros, es decir, dentro de una noticia. ¿Sabes? Yo te sugiero que te compres un periódico en la calle, mañana puede ser, y que escojas tú las noticias que más te hayan llamado la atención. Ojo que no estoy hablando del título, ¿ah? Porque los titulares tú las puedes variar, tú puedes cambiar, la idea es la creatividad. Pero dentro de una noticia, la idea es tú que leas la noticia y con tus propias palabras relates la noticia y obviamente pues como tú lo entendiste a tu manera, le cambias. Básicamente tienes que tener en cuenta lo siguiente, que tu noticia tiene que responder a la pregunta ¿qué?, ¿quién o quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Y ¿por qué? Es parecida a la entrevista. ¿Te acuerdas que hiciste la entrevista? Parecida esa, pero solamente que en este caso la vas a tener que escribir. Mi periódico, ¿cuántas hojas tiene que tener? Vamos a ver ya, según más adelante cuando veamos las secciones, te voy a decir básicamente qué secciones quiero que trabajes. Muy bien. El objetivo del periódico es informar, publicación de artículos, orientar y también entretener, porque encontramos horóscopos, pupiletras, encontramos, ay, no recuerdo ese jueguito, hay unos jueguitos de cuadraditos en los periódicos, Sudoku creo que se llama, no me acuerdo bien. Bueno, entretener. Listo. Secciones de un periódico. Por ejemplo, tenemos la primera plana. Ahorita vamos a ver una imagen. Tenemos las noticias locales. La primera plana es la página principal, la parte de adelante del periódico. Se colocan las noticias más importantes del día. Por ejemplo, en este caso, esta parte sería la primera plana. ¿Por qué? Porque se colocan todo, mire, acá abajito están todas las noticias, las más importantes. Obviamente hay una más impactante, pero dentro de esto, te dice dentro de este periódico, vas a encontrar eso también, etcétera. Esa es la primera plana, donde te informan todo lo que vas a encontrar en tu periódico. ¿Listo? Ya. Ahora pasamos. Las noticias locales. Las noticias locales básicamente son aquellas que nos van a informar de lo que se acontece en la actualidad y va a variar, ¿ya? Porque tenemos, bueno, en las noticias locales va a variar el acontecer, porque, sobre todo ahorita lo que se está hablando más es sobre el coronavirus, una supuesta cura, que hay un tratamiento, la escasez de medicamentos, el hecho de no respetar el aislamiento social. Entonces tienes acá mucho para hablar. Tenemos la política. ¿Qué es la política? Es la información sobre actualidad política y los partidos. Por ejemplo, ¿no? Puedes colocar tú qué están haciendo los determinados partidos del Congreso frente al problema que estamos viviendo ahora, o puedes explicar también qué partidos políticos están ayudando a la población, o de qué manera los partidos políticos se están viendo influenciados, también no solo de forma positiva, también negativa, porque muchos de ellos, si es que has estado escuchando la noticia, han estado pagando a supuestos intermediarios para la venta de medicamentos, etcétera, supuestos porque no existen en realidad, no existen estas personas. Entonces, por eso también, y viene de parte de la política. Otras, las noticias internacionales,
que vamos a basarnos en este caso el coronavirus, no es solamente un tema que está dañando al Perú, sino también a otros países, ¿verdad? Entonces podemos acá podemos buscar información, investigar sobre cómo está el problema en Ecuador, en Brasil, hacer un cuadro comparativo de repente de la noticia, el avance del coronavirus en Latinoamérica y de repente hacer un cuadro comparativo de repente no con todos los países, pero sí con los que tú consideras más importantes. Otra sección es la editorial. ¿Qué es la editorial? Es la más representativa ya que presenta la opinión. Aquí vamos a ver la columna. O sea, al posterior de esta parte, que es la primera plana, hay una columna de opinión. A veces es la opinión del mismo dueño del periódico, o a veces la opinión de un experto. Entonces, opina en referencia a un tema. En este caso, en la editorial, tú tendrías que opinar. Puede ser bueno, en tu caso no necesariamente puedes colocar anónimo, porque tienes que escribir tu nombre, pero pueden ser anónimas también. Entonces, vas a opinar en referencia al tema de actualidad. Entonces yo te voy a mandar algunas preguntas de las que te podrían ayudar para poder desarrollar la editorial. ¿Listo? Y artículos de fondo, pues aquí está el escrito breve del autor frente a los comentarios, aquí está el horóscopo, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, etcétera. Entonces, esas son las secciones que tiene el periódico. Missy, ¿cuál voy a trabajar? Vas a trabajar la primera plana, vas a trabajar noticias internacionales, vas a trabajar editorial y bueno, para tu creatividad, artículo de fondo le puedes agregar algo dinámico. Sí, yo pienso que sí. Estas serían las principales. Y no olvides que cuando hablemos de noticias internacionales o de primera plana, no te olvides que tienes que hacer tu texto respondiendo qué, o quién, o quiénes, qué pasó, a quién o a quiénes le pasaron, cuándo le pasaron, dónde, cómo y por qué, porque la noticia es eso, es una serie de preguntas que no necesariamente están, pero que sí ahí es la respuesta. ¿Listo? Te cuento que el primer periódico fue un acta que se publicó en Roma. Desde ahí inicia la vida de nuestro querido periódico. Mira, acá tengo, por ejemplo, una primera plana. La primera plana tiene el número de página de la sección, tiene fecha y logotipo. La cabecera, dentro el número de página y sección, fecha y logotipo, toda esta parte está dentro de la cabecera de sección, que es la parte informativa. Tenemos el título, que es la parte más impactante. El subtítulo, que son noticias relevantes que vamos a encontrar dentro del periódico. Corresponsal y población, quién ha sido el responsable de la edición de esta noticia, la noticia, el cuerpo de la noticia, todo esto. Indispensable en mi primera plana, la foto. Y pie de foto, pues no, a quién se debe y dónde lo tomó, algo chiquito nada más. En tu caso sería pues tu nombre y dónde lo tomaste, dependiendo de qué cosa nos quieres contar. De repente hay algo que nos quieres contar que ha pasado en tu casa o en tu barrio, va a depender de ti. Y elementos gráficos, estadísticos, acá puedes poner por ejemplo los gráficos estadísticos en referencia al COVID, cuánto se ha avanzado o cuántos contagiados hay, etcétera, ¿no? La colaboración puede ser una opinión de algún autor, esto no es obligatorio, y la información complementaria, que es tu opinión, podría decirse acá, ¿no? Hablamos de este tema y en referencia a eso, yo no, Juan Alejandro presenta la siguiente opinión y coloca y escribe, siempre respetando los signos de puntuación, las mayúsculas, la coherencia y ya escribiendo como un alumno de segundo año. Ya tener un poquito ya ojo,
yo hacía un esfuerzo sobrehumano revisando tu cuaderno en el colegio porque habían letras que no se podían ni leer. Ahora cuando hablamos en el sistema virtual, obviamente aparte de eso tenemos el hecho de que no le tomas bien la foto, entonces es más complicado tener que revisarla. Entonces, por favor, tener cuidado ahí, ¿sí? Aquí, aquí están las secciones. Por ejemplo, tenemos la oreja, la noticia, la primera plana, la opinión, la editorial, el entretenimiento internacional, clasificado. Si por ahí me encuentro un periódico yo mañana temprano, porque como nos toca temprano el Zoom, si encuentro algo por ahí que te ayudo un poquito, pero si no encuentro ya más o menos te puedes guiar de estos dibujos. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con la radio, ya terminamos. Recuerda que el periódico es un medio de comunicación escrito. Ahora pasamos a la radio. ¿La radio también será un medio de comunicación? Sí. ¿Y es escrito? No. Vamos a ver qué es. Es un medio de comunicación social. ¿Qué tiene? Tiene mayor acceso social, es decir, es mucho más comercial, es mucho más cercano a la población, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo que presenta la radio? Similar al periódico: informar, orientar y entretener. Sobre todo, informar y entretener. ¿Por qué? Porque te informa, porque hay partes, secciones, así como el periódico, la radio también tiene secciones, ¿ya? Y el locutor, en este caso, porque ya no estamos hablando de un escritor, ya no de una persona que coloca la opinión, ya no, ahora el locutor va a armar un guión. ¿Te acuerdas esa lista de preguntas que tú colocaste para poder hacer tu entrevista? Ya, es algo similar. Es un guión en la que él va a poder observar si es que para que no se olvide de nada, ¿no? ¿Qué va a ser primero? ¿Qué pasa segundo? Por ejemplo, puede decir, primero va a saludar con toda la alegría. Recuerda que cuando hablamos de radio hay que cuidar mucho la parte eh, de la entonación, ¿sí? Porque si yo no voy a hablar claro, mis oyentes no me van a poder escuchar claramente. Entonces, si armo mi guión, inicio de repente con el saludo. Obviamente un locutor, pues si tú escuchas radio, el locutor no está triste, aburrido, cansado, diciendo, ay, buenos días, como no, el que siempre está alegre, está pilas, te orienta y sobre todo te entretiene porque te dice, para levantarnos con alegría, vamos a poner este temita y ¡pum! Suelta una musiquita por ahí y tú que estabas con sueño por ahí que ya te estás animando, ¿verdad? Entonces te entretiene. Y mientras va pasando la música, va hablando también. Termina la música, te habla un poquito, te da consejos, te orienta, te informa de algo que de repente, sobre todo ahorita hasta en las radios, también el tema del COVID. Y luego vuelve a colocar otra, otra música. Y a veces hacen este a veces colocan o entre las músicas, ¿no? Para que puedas votar para mayor audiencia, lo que hacen son encuestas para que el público oyente pueda votar por su tema favorito. Muy bien, debe tener un nombre, recuerda, tu radio debe tener un nombre, el nombre lo pones tú eres creativo. El lenguaje utilizado debe ser sencillo y claro y directo y sobre todo divertido. Si le puedes poner gracia a tu voz, es decir, cambiarle la tonalidad y todo, eso sería genial. Debemos tener cuidado con la entonación, como ya te había mencionado, y debes preparar un guión para luego no olvidarte o decir las cosas en desorden, ¿sí? Hay que prepararse. Dependerá del tipo de programa, título, participante y duración. Podemos agregar diálogos y acotaciones. Se pueden hacer entrevistas en mi radio, en mi programa radial. Sí, sí puedes hacer una entrevista. Para esto te te puede ayudar un hermano, una hermana, tu mamá, tu papá, un primo, un tío, qué sé yo, para dentro de tu secuencia radial entrevistar a alguien. Es decir, la vas a hacer de locutor y también la vas a hacer de entrevistador. ¿No? No habría ningún problema. Y las acotaciones son, por ejemplo, no pasas un tema y acotas
Es decir, agregas una información, por ejemplo, de qué artista se trata, cuál fue su tema que más pegó, o sobre las noticias, ¿no? Se va actualizando y va diciendo cómo va subiendo o bajando el tema de los contagiados, vas acotando, vas agregando información. Recuerda que la radio combina la palabra con la música, en cambio el periódico no. ¿Quién inventó la radio? Fue Guillermo Marconi, cuando tenía 22 añitos, ¿sí? Él inventó primero eh, bueno, en las ondas sonoras de AM, que eran de amplitud modulada. Ya después viene lo que conocemos ahora, FM, frecuencia modulada. ¿Listo, chicos? Muy bien. Pasamos al último, que es la televisión. Es un medio de comunicación también, ¿sí? Posee poder de atracción, muchísimo sobre todo. Por ejemplo, ¿no? El programa que ya está por regresar, según he visto en la televisión, es Esto es Guerra. ¿Te parece un programa cultural? No, ¿verdad? Es un programa, podría decirse como ya varios lo han catalogado, es un programa basura, es un programa de contenido no educativo, entonces, pero atrae. Y al atraer, pues como el hombre o la mujer les gusta ver cosas que generen risas, que son tontas, que no tienen sentido, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Lo observan. Y al observar lo que pasa, esto sube de rating. Y al subir de rating, da ganancias a la empresa y por lo tanto la empresa va a seguir con la producción de este programa. Entonces, posee un poder de atracción muy grande. Todo lo que aparece produce gran impacto en la vida. ¿Listo? Eso no te olvides. De su lenguaje. Sus mensajes son hablados o son escritos. Son hablados porque están en la televisión, ¿ya? O también pueden ser escritos cuando, por ejemplo, envían y toman un pantallazo sobre alguna resolución que ha enviado el presidente, qué sé yo. Podemos acá colocar imágenes fijas, ¿no? O imágenes con movimiento. Puede colocar un fondo musical o efectos sonoros. Es decir, la televisión es la combinación del periódico más la radio, pero con un plus que que puedes tú observar a través de una pantalla. Ese es el plus de este medio de comunicación. Veamos. Antes de emitir un programa debemos crear guiones, no te olvides. Acá también, diálogos y acotaciones. Lo que tú vas a hacer es levantarte temprano, hoy ya no, porque ya hoy imagino que te has levantado tarde y ni siquiera tiempo de ver la noticia. O te invito a ver la noticia hoy al mediodía y observes cómo hacen las entrevistas, cómo es cómo es que hace la presentación de las noticias, cómo es que hace su trabajo, en este caso, en nuestro contexto actual, un corresponsal, un reportero, y ese va a ser también tu trabajo. Es decir, vas a armar en tu pequeña casa, un pequeño lugar de tu casa, vas a hacer tipo una oficina, ya, de televisión, un escenario de televisión, en la que vas a colocar pues tu mesita, tu banquita, un documento similar a una laptop, es decir, lo que hace el periodista. Y según tu guión nos vas a narrar las noticias. Y entre ello, como es una grabación que las puedes hacer en dos partes, la primera es presentando la noticia y entrecortas la noticia y puedes decir, vamos a enlazarnos con nuestro corresponsal Pepito, que se encuentra ahorita en el mercado tal, en la que ahorita justo hay un disturbio, entonces ahí te puede apoyar mamá, papá, tu hermana, tu tío, tu sobrino, etcétera, y haciéndose pasar por personas que no están respetando el distanciamiento social, no están respetando ni a los policías, y tú como corresponsal frente al coronavirus, bien sumamente protegido, puedes utilizar materiales reciclados y hacerla de reportero.
acercarte y mencionar, señores, sabemos que estamos en una pandemia, ¿por qué no respetan el aislamiento? ¿Por qué no respetan la distancia social? Hacer preguntas de las que tú estás acostumbrado a escuchar. Por eso quiero que lo hagas todo referente al contexto. ¿Sí? Si tienes que usar, qué sé yo, tu mascarilla. Ahora he visto los micrófonos, por ejemplo, que los ponen en un bastón para que respeten al momento de entrevistar. Entonces tú también lo tendrías que hacer porque tenemos que hacerlo bajo el contexto actual. Para elaborar tu noticia debes tener en cuenta qué pasó. O sea, esa pregunta la vas a hacer tú cuando vayas a ver esa trifulca. ¿Qué pasó? ¿Quiénes están ahí? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó y por qué ha pasado? Pero tu pregunta es, señores, dígame por qué, qué pasó, en qué momento, quién, cuándo, y darle el tiempo que cada uno de ellos se defienda. ¿Sí? Para eso te voy a recomendar que veas las noticias, por favor. Mira muchas noticias. Deja de estar con los videojuegos y necesitas estar informado para hacer esta tarea. Escribir artículos de opinión. Bueno, para yo realizar mi guión, voy a realizar una introducción, explicar el qué pasa en el país. Vamos a dar primero un preámbulo de qué pasa en el país, mi opinión, qué solución sugiero yo y si estoy de acuerdo o no con lo que dijo el presidente, el congresista, qué sé yo, y qué tipo de solución podría yo darle, colocarle un título a esta secuencia. Y bueno, esto sería en base a la televisión. Ahora, un dato extra. La televisión fue creada en el año 1928 en Estados Unidos y Rusia. Ahora, te voy a dejar dos links que ojalá al momento de hacer el Zoom te la pueda compartir para que mejor la entiendas, pero igual la voy a elevar a la plataforma, ¿sí? No sé si es que la voy a reproducir de aquí, no sé si lograrás oírla como quiero, pero básicamente es esta, mira, por ejemplo. Estas son, mira, estas chicas son de un colegio. Tú puedes preparar tu mesa así, acá está, fíjate, acá está su guión y cada una. En tu caso vas a ser tú solo, pues, ¿no? O si tienes a alguien que te apoye, perfecto. Entonces van a presentar, por ejemplo, una noticia, veamos. En tu caso, obviamente, no vas a hablar del Día de la Paz, pues porque no estamos en paz. En tu caso, vas a hablar, estamos en un problema frente a la extensión del tiempo en todo lo referido a la pandemia y vamos a guiar, a presentar a nuestro corresponsal para que entreviste a otras personas y nos den su opinión. Y es justamente quien tú mismo vas a abandonar este espacio, es decir, vas a cortar el video y vas a ya disfrazarte de reportero. Y vas a hacer lo que hace el siguiente. Ahí se escucha. Buenas tardes, hablo aquí con doña Val, profesora de centro y coordinadora de pastoral. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué celebramos el Día de la Paz? Fíjate, él lo que está haciendo es una entrevista. Tú ya sabes cómo hacer una entrevista y tenías tu micrófono. En este caso, ellos no tienen distanciamiento social porque no estaban en el contexto del coronavirus. Tú sí necesitas respetar ese distanciamiento. Missy, ¿yo a quién voy a entrevistar? A tu mamá, a tu hermano, a tu tía, a tu abuela, a tu papá, etcétera. Tú busca quien te pueda apoyar dentro de casa. Pues el Día de la Paz internacionalmente se ha elegido el día 3, la escucha activa y a la... Bueno, yo creo que este año... Bueno, en este caso, el joven va a entrevistar, creo, a dos personas del mismo tema. ¿Listo? Más o menos para que tengas una idea de lo que vas a hacer. Esto es en el tema de televisión. Ahora veamos. En el tema de la radio. Fíjate, esto es un colegio, un salón. Han introducido acá han creado con material reciclado sus micrófonos, sus audífonos, tienen ahí sus guiones, tienen su mesita, obviamente como no va a pasar por la televisión, pues están con el uniforme, aquí está su parlante, él es el encargado de ver el tema del sonido,
la ecualización de lo que tenga que ver con la voz de cada uno de ellos. Veamos. Ah, es importante ponerle un nombre a tu radio. ¿Cómo se va a llamar tu radio? ¿Te das cuenta? El locutor en ningún momento presenta tristeza, aburrimiento, pereza, no, está entusiasta y lo que quiere es que justamente transmitirte ese entusiasmo para que tú puedas estar conectado y no te despegues de su conexión. Ya, en este tema del radio, el tema te voy a proponer que lo coloques tú, ¿sí? En la parte de la televisión sí va a tener que ser temas referidos al coronavirus, pero en la radio un tema de tu interés, por ejemplo, puede ser el juego ese mucho que te gusta, el Free Fire. ¿Qué opinan los jóvenes de tu edad de ese juego? Y puedes entrevistar a tu hermana que es de tu edad o a tu mamá, ¿qué opinión tiene? De repente tiene una opinión negativa de ese juego, puede ser también. Y puede ser ella una invitada a tu espacio radial. Listo, eso ya tú lo escucharás con paciencia en casa y mediante unas dos, tres preguntas de secuencia sueltan una música, porque si vamos a escuchar la entrevista de corrido, obviamente pues el que te va a escuchar va a estar aburrido y lo que va a querer es cambiar de señal, que es lo que no se quiere. Entonces hago unas dos preguntas y pongo una musiquita ahí para poder de paso que aprovecho yo este espacio para coordinar con la persona a la que voy a entrevistar. Sí, chicos, estos videos también lo voy a dejar y en el Zoom te voy a explicar mejor todavía. Que tengas un hermoso día. Esa ha sido la clase de hoy. Cuídate. Chao.